Gloria, gloria a Dios. Estoy contento de estar con ustedes en esta mañana. Yo no sé si ustedes me extrañaron los últimos domingos, pero déjeme decirle que yo sí los extrañé bastante. Gloria a Dios. Estuve con mi esposa, mi niña, visitando familia en Cúcuta, Colombia. También yo alcancé a pasar a Venezuela. Mi esposa y la niña se quedó con mi mamá ese día. Pero tuvimos un tiempo hermoso donde mi nona, mi abuela, pudo conocer a mi niña y fue algo muy hermoso ver cómo en el primer día mi niña aprendió a decir nona, 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 nona. E incluso viniendo de regreso, yo ponía unas fotos y decía nona y lloraba porque se apegó mucho a su nonita, a su abuela. Así que esa era la misión que tenía para ir allá y estoy muy contento que se logró. Pero déjenme decirles que los extrañé mucho. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar una iglesia mientras estábamos allá visitando, escuchando la palabra, y no fue lo mismo. Siempre uno se siente en casa, es acá, así somos hermanos en la fe, claro que sí, pero hay algo especial de estar en el lugar donde uno congrega. Así que le doy gloria a Dios de que nos permitió a mi esposa, a mi niña y a mí estar allá en Colombia durante alrededor de 10, 11 días. Y también le doy gloria a Dios que mientras ese tiempo tuvimos personas que estuvieron acá. Estuvo el pastor Josué, le doy gloria a Dios por su vida. También estuvo nuestro hermano Luis Javier predicando. Así que la iglesia continúa, es de Cristo, Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo desempeñando nuestras funciones. Pero sí quería darle las gracias a ustedes por sus oraciones, por sus saludos. Sé que unos cuantos me escribieron: pastor, lo extrañamos, ¿cuándo va a estar de vuelta? Y bueno, aquí estamos. Y hoy aprieten cinturones porque llevo tiempo sin predicar, así que de seguro acá vamos a estar 2-3 horas, ¿verdad? No hay problema. No, bromeando, que sea el Señor direccionando. Algo muy hermoso es que hoy y por las próximas semanas hasta finales de septiembre vamos a estar empezando una serie de predicaciones basada en la carta, la epístola del apóstol Pedro, su primera carta. Y cuando analizamos esta carta, como hoy estamos introduciéndola, me gustaría darles un poquito del contexto, un poquito de los temas principales que hay en Primera de Pedro, pero sé que desde ya va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Esta epístola tiene como propósito principal animar, exhortar a los cristianos que están siendo perseguidos para que se mantengan firmes en su fe en medio de pruebas, en medio de tribulaciones. Es el propósito principal que vemos desde en sus 5 capítulos, que un cristiano está llamado a estar firmes en su fe. En esto también vemos otros temas, como por ejemplo la vida en el exilio, que como cristianos estamos como extranjeros en este mundo. La necesidad de que nuestra vida se caracterice por el señorío de Dios y no por los valores impíos del mundo. También esta carta habla de algo que cada uno de nosotros experimentamos, y es el sufrimiento. La realidad de las pruebas que el creyente atraviesa en esta vida. Pero también esta carta, así como habla del sufrimiento, habla de algo muy hermoso que estábamos cantando el día de hoy y que va a ser el tema de esta mañana, y es acerca de la esperanza. Aquella persona que está en Cristo tiene una esperanza viva en Él, y es que la resurrección de Cristo otorga dicha esperanza. Nuestra identidad como cristianos no está atada a lo que el mundo dice. La identidad del cristiano está atada en Cristo, en algo eterno, en algo que no perece ni se desvanece. Y la expectativa, eso nos brinda a ti y a mí una expectativa de una herencia incorruptible que tendremos en el cielo. Así que estoy a la expectativa y creo que desde ya va a ser de gran bendición esta serie de predicaciones en las próximas semanas, en lo que va a ser esta primera carta que escribe el apóstol Pedro. Algo que me llama la atención: ayer mi esposa y yo llegamos como el día sábado a la 1 de la mañana, pudimos descansar y teníamos una reunión con varios hermanos aquí en la iglesia y aproveché para llegar a mi oficina a ver si habían cosas por allí. Revisé y veo que me ha llegado este librito. A veces a los pastores nos envían, yo no sé de dónde salió, pero la cosa es que siempre llegan cosas y me llega este librito. Y yo ya venía meditando en el pasaje de Primera de Pedro, y me llama mucho la atención que el librito tiene como título I'm hopeless, estoy sin esperanza.
Y entonces empiezo a analizar este librito que me llegó el día de ayer, y el librito tiene varias estadísticas que quisiera compartir con ustedes. Primero dice que hay una necesidad global en lo que es todo el mundo, valga la redundancia, que hoy en día hay más de 5.6 millones de personas en el mundo que viven sin la esperanza que proviene de Cristo Jesús. Imagínense eso, 5.6 billones se estima, 1,000 millones de personas que no tienen a Cristo en su corazón. También entonces este librito se enfoca en los Estados Unidos y dice que solo en los Estados Unidos, Google, muchos de nosotros usamos al señor Google, aunque hoy en día con esto de la inteligencia artificial muchos han migrado a ChatGPT y otras cosas. Pero para aquellos que aún usan Google, Google registra más de 1.6 millones de búsquedas anuales en Estados Unidos de personas que buscan la palabra esperanza. Personas que están buscando esperanza y ponen allí Google esperanza, ¿dónde la consigo? También el librito decía que más de 40 millones de estadounidenses de 12 años en adelante luchan contra la depresión. Sufren de abuso, de adicción a las drogas y el alcohol. Cuando se trata de la depresión y la ansiedad, más de 26 millones de estadounidenses, estamos hablando 7% de la población, luchan contra estas cosas. E incluso casi 50,000 personas al año toman la decisión de quitarse la vida. Cuando se trata de la ansiedad, se estima que 60 millones de personas en Estados Unidos viven atrapadas y paralizadas por el miedo, siendo prisioneras de su propia ansiedad. Y créame que este librito, casi que lo tiro cuando veo cada una de estas estadísticas, pero las comparto con ustedes para que cada uno de nosotros veamos que no estamos en tiempos bonitos. Son estadísticas tristes. Muchas personas viven sin esperanza, y si tú y yo estamos en Cristo, tenemos la esperanza que puede salvar a esas personas. La realidad es que cuando pensamos en este mundo, vivimos en algo que está distorsionado por el pecado, que es un mundo lleno de quebrantamiento, un mundo que va de decadencia, un mundo que es peligroso y oscuro, un mundo que tiene una gran necesidad por esperanza. Así que a través de Primera de Pedro veremos que este mundo no es el destino final, que Dios tiene un plan precioso para su creación, que existe algo mejor y que hay una esperanza viva que la persona puede tener a través de Jesucristo. Así que si usted está en Cristo, si usted es cristiano, usted tiene una esperanza. Somos personas con esperanza porque Dios no nos ha dejado huérfanos, sino al contrario, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para seguir estando firmes en este mundo tan oscuro. Así que si usted tiene su Biblia, sin más preámbulo, vamos a Primera de Pedro y vamos a empezar leyendo el versículo 3 del capítulo 1. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Y vea cómo empieza Pedro su carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Wow! Esto es algo hermoso. A través de su resurrección de Jesucristo, un hecho histórico que sí tomó lugar, tú y yo podemos tener una esperanza viva. Y una de las ideas que quiero compartir contigo el día de hoy es que cuando un corazón está lleno de esperanza, un corazón lleno de esa esperanza, es un corazón que mantiene su mente enfocada en el cielo. Decir que tú y yo tenemos una esperanza viva requiere una mente que está enfocada no en este mundo, sino una mente que está enfocada en las cosas de arriba. La esperanza, cuando vemos en Primera de Pedro, es un concepto fundamental que vemos que resalta en este versículo 3. Cuando analizamos la perspectiva bíblica, esperanza, no estamos hablando simplemente de algo ilusionado. No estamos hablando de una incertidumbre. Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Ojalá, decimos los latinos, ojalá que sí. No, cuando vemos la esperanza en la Biblia, estamos hablando de algo consistente, de una confianza certera, de la expectativa de una bendición futura basada en hechos y promesas.
No sé si me estoy haciendo entender. No estamos diciendo de esperanza como si fuera, bueno, puede que sí, puede que no. Ojalá no, al contrario, cuando la Biblia nos menciona esperanza, nos está diciendo de algo seguro, de algo cierto, y lo puedes dar por hecho porque puedes ver que aquel que prometió es fiel y justo. Y Él ha cumplido a lo largo de la historia. Es la certeza de algo real que todavía no se ha visto experimentado por completo en el futuro, pero sabemos que así será. Y vemos que la Biblia llama a esta esperanza no muerta, sino llama a la esperanza como una esperanza viva. Esto señala el carácter inmortal, el carácter activo, el carácter permanente de la esperanza que nos habla la Biblia. Así que cuando vemos la esperanza a través de Primera de Pedro, me gustaría caminar con ustedes 4 razones de por qué tenemos una esperanza viva a través del inicio de esta carta. Y primero, tú y yo podemos tener una esperanza viva porque el lugar donde vivimos no es nuestro hogar. Podemos tener esperanza porque el lugar donde estamos actualmente, este mundo, no es nuestro hogar. Este mundo oscuro en el que vivimos, en el que hay cada una de estas estadísticas que acabo de mencionar, no es nuestro hogar. Muchos de ustedes, creo que la mayoría de personas cuando llegan a un hotel me corrigen. Los que hemos tenido la oportunidad de quedarnos en un hotel, llegamos, hay personas que desempacan su maleta y ponen todo en las gaveteros que tienen los hoteles. Yo soy de otro grupo que yo no desempaco. Yo prefiero dejar todo en mi maleta y voy sacando lo que voy necesitando, porque sé que no voy a estar en ese hotel para siempre. No sé en qué grupo usted se encuentra. Ahorita que estuve en Colombia 10 días, toda mi ropa limpia se mantuvo en la maleta. Iba usando, iba poniendo en una bolsa, no desempaqué. ¿Por qué? Porque sabe que voy a estar temporalmente en ese lugar. Cuando estamos temporalmente en un lugar, pues no nos sentimos 100% cómodos. Y muchos de nosotros, incluso cuando llegamos de estar por fuera, estamos añorando la casa. No sé usted, pero para mí no hay nada como estar en su propio lugar, en su propia casa. Mi esposa ya me estaba diciendo, Jim, mira, la estamos pasando bien y todo, pero yo extraño mi camita. Claro, ella está embarazada, tuvimos un problema con el colchón que tuvimos al principio de llegar a Colombia. Tuvimos que cambiarlo por otro, uno más cómodo. Y en mi casa, la cama que tenemos, ella tiene una almohada que parece una serpiente, una culebra, que es grandísima, especial para las mujeres embarazadas. Y ella extrañaba su almohadita, extrañaba todo eso. Y claro, llegamos a casa y durmió como una bebé. Yo hoy también extrañaba mi hogar. Extrañaba, ¿por qué? Porque estábamos en un lugar que era temporal. No sé si a usted le pasa cuando sale que ya después de los 5 o 4 días ya estamos extrañando la camita de uno. Incluso hay personas que cuando llegan a un lugar no pueden dormir porque están tan acostumbrados a su cama que dormir en otra cama les resulta totalmente incómodo. Ahora bien, esto es lo que se ve en una manera similar de cómo Pedro describe a los cristianos en su carta. Él habla en los versículos 1 y 2, en la introducción que él da, dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Este es el saludo, la introducción, como Pedro empieza su carta. Pero usa 2 palabras claves, no sé si usted las notó. Él dice que le está escribiendo a los expatriados, a aquellos que están en la dispersión. Al igual que Israel en el exilio en los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes hoy vivimos dispersos, lejos de nuestra herencia. El creyente, el cristiano, vive como extranjero, como peregrinos en esta tierra. En otras palabras, el cristiano es una persona que vive en este mundo, pero no pertenece al mundo. Este ha sido el caso de cada cristiano por más de 2000 años. Vivimos en este mundo, habitamos en este mundo, tenemos un hogar, un lugar donde nacimos, pero si estamos en Cristo, aquí no está nuestra ciudadanía. Este no es el lugar donde pertenecemos, sino estamos como extranjeros, peregrinos. La Biblia describe a los cristianos como el pueblo de Dios, no describe a los cristianos como el pueblo del mundo. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero ahora sí estamos en Cristo, somos el pueblo de Dios. Así que en ese sentido el cristiano vive exiliado, lejos de su patria definitiva, porque tú y yo aún no estamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva.
Así que como expatriados experimentamos un exilio físico y temporal en este mundo caído, pero nuestra verdadera patria está en el cielo. Ahí es donde está anclada la fe del cristiano. Por eso incluso hoy esta mañana estaba leyendo la carta de Primera de Juan. Y algo que me encantó ver en el capítulo 3 es cómo el mundo odia a los cristianos. Por eso los odian a ustedes, porque no son de este mundo, decía el apóstol Juan, o algo así parecido a esas palabras. Por eso somos considerados extraños por quienes no son cristianos, especialmente por aquellos con quienes antes compartíamos nuestra antigua manera de vivir. Yo no sé si usted ha escuchado, pero a veces muchas personas en el mundo critican a los cristianos, de fanáticos, de religiosos, de hipócritas. Hay un sinfín de número de cosas que les dicen a los cristianos. Pero tú, ¿por qué eres así? O sea, el cristiano no encaja al 100% en esta sociedad. Si tú te sientes que como cristiano no estás encajando en tu trabajo, en tu círculo de amigos, déjame decirte, es normal. Es normal que un cristiano no encaje en los círculos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. No tenemos los mismos valores que el mundo tiene. Por supuesto, dentro de la iglesia donde estamos un conjunto de creyentes, ahí sí deberíamos sentirnos que encajamos, porque tenemos los mismos valores, tenemos la misma regla medida que es la palabra. Pero afuera de las puertas de la iglesia, créeme que hay un mundo donde no encajas. Hemos sido diseñados de esa manera porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Somos hijos del Padre Celestial, no de aquel que gobierna esta tierra, Satanás. Ahora bien, ser cristiano en este mundo, el cual no pertenecemos, trae peligros consigo. Y es que uno de los peligros es sentirse demasiado cómodo en el mundo como cristianos. Algunos se sienten como si este mundo fuera su casa. Y estamos bastante cómodos, que la vida es buena, que tenemos esto, tenemos lo otro. Y una vez más, no hay maldad en sentirse cómodo, pero hay un peligro cuando nos sentimos muy, muy cómodos en este mundo. Pero también están aquellos que se sienten muy, muy demasiado desanimados en este mundo, y también eso es peligroso. Algunos están desanimados por diversas razones, ya sea una inestabilidad financiera, ya sea un matrimonio que no funcionó, ya sea una situación familiar, dificultades en el trabajo, ser perseguidos por su fe, luchar contra una adicción, ansiedad, depresión, como usted le guste llamarlo. Muchos no se sienten cómodos en este mundo debido a estas razones. Pero sea, como te sientas como cristiano, de cualquier manera, aquí está el punto, y es que esta no es tu casa. No lo es, no lo es. Si tú estás en Cristo, tú estás en este mundo temporalmente, porque el lugar donde vivimos no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Pero escúchame bien, no construyas tu identidad sobre algo que dejarás atrás. Ese es uno de los peligros, porque nos acostumbramos a lo que este mundo ofrece, que empiezo a poner mi identidad, mi mente y todo mi esfuerzo sobre algo que al final del día dejaré atrás. Muchas personas construyen su identidad basadas en muchas cosas, y no todas estas cosas son malas, no estoy diciendo que lo sean. Personas construyen su identidad en una ideología política, en una carrera universitaria, en posesiones, en su estatus social. Ponen su identidad en la influencia que ellos tengan, en su apariencia física, logros, relaciones personales. Muchas de estas cosas son importantes, pero no son eternas. Créame que dudo mucho que en el cielo te pregunten de qué partido político tú eras. Dudo mucho que te pregunten en el cielo qué profesión tú ejerciste. Dudo mucho que nos pregunten cuánto dinero teníamos en nuestro banco. Nuestra identidad no está en esas cosas. Nuestra identidad está en Cristo, como hijos, y hemos hablado de eso en el pasado. Ahora sí, seguimos avanzando porque el tiempo avanza. También no solamente podemos tener esperanza porque este no es nuestro lugar, sino también el cristiano tiene una esperanza viva. Segundo, porque la salvación que poseemos no es obra nuestra. Y gloria a Dios por eso, porque si la salvación que tiene el cristiano es obra suya propia, pues créame que no habría ninguna esperanza. Yo sería el primero que no iría al cielo si fuera por mí. Porque así como hago cosas buenas, créame que estamos en una carne donde a veces se hace lo malo a diario.
Pero la salvación que tiene el cristiano, la esperanza que tiene el cristiano, no es una obra del cristiano. Por una vez más leamos 1 de Pedro 1:3, donde vemos esto de una manera muy amplia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense muy bien la expresión que usa el apóstol Pedro a través de la inspiración del Espíritu Santo. Se dice que Él, Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. La salvación, cuando usted analiza Juan 3, se trata de un nuevo nacimiento. No se trata de una nueva religión, se trata de nacer de nuevo. Y puede visitar en Juan 3 esa conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Nicodemo no entendía este lenguaje. ¿Cómo así que nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá? No. Lo que es de agua, agua es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, según lo que acabamos de leer, ¿quién hace que una persona nazca de nuevo? Es obra de Dios. Él es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Es solo por su gran misericordia que podemos tener esa salvación. Esa salvación que trae esperanza. Ahora bien, esta salvación que Dios da a los creyentes es tan hermosa que incluso los ángeles anhelan asomarse en el cielo para ver la salvación en acción. Incluso los profetas hablaban de esto. Primera de Pedro 9, Primera de Pedro 1, 9 al 12, veamos lo que dice la palabra. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Versículo 12: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Wow. Así que la salvación del creyente es algo que había sido profetizado desde antes. Cuando vemos Isaías, se había profetizado aquel Jesús sufriente. Cada una de estas cosas fueron profetizadas e incluso los ángeles anhelan mirar, porque la salvación es algo precioso y gloria a Dios por eso. El cristiano tiene una salvación que, según lo que hemos leído, es por medio de la fe. Y cuando vemos Efesios, la fe es el don de Dios, un regalo que Dios da. No había manera en que una persona pudiera nacer de nuevo por sí misma. Como bien saben, mi esposa y yo estamos esperando una niña. Gloria a Dios, ya casi viene, noviembre. Ayúdenos en oración, porque ahí mi esposa y yo estamos discutiendo acerca del nombre. Yo tengo algunas ideas, a ella no les gusta. Y ella tiene unas ideas y a mí casi no me gustan. No sé si nos pase como a Abiel, que no fue sino hasta que ella nació que nos decidimos. Pero no hay manera que la bebé que estamos esperando nazca por sí sola. De una manera similar, no hay manera que un cristiano nazca por sí solo. Es una obra de Dios. Filipenses 1:6, que aquel que, estoy estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros. O sea, Dios comienza la obra del creyente y Dios es el que la perfecciona. Estaba leyendo acerca de lo que sucedió el 5 de agosto del 2010, hace más de 16 años. Hubo un colapso en la mina de San José que dejó atrapado a 33 mineros en Chile a más de 700 metros de profundidad, aproximadamente 2.300 pies, en el desierto de Atacama. Fue una noticia mundial, todos de nosotros me imagino que escuchamos hablar de ella. Los mineros estuvieron atrapados en esa profundidad, se estima 69 días. Y cuando usted analiza lo que pasó allá en Chile, no había forma humana de que esas personas, esos mineros, escaparan bajo de esa profundidad por sus propios medios. Ellos dependían 100% de una intervención externa. Si nadie venía a salvarlos, ahí ellos se hubieran quedado.
Los mineros chilenos estaban atrapados bajo tierra sin esperanza de que ellos pudieran salir, excepto que alguien fuera a rescatarlos. Ellos tomaron la decisión de entrar en una cápsula de rescate, pero lo hicieron solo por el plan y el esfuerzo de otras personas que estaban afuera. Incluso se dice que las familias se reunieron en la parte de arriba junto con los expertos, los científicos, todas las personas, los rescatistas, y ellos hicieron un campamento, y ese campamento le llamaron Campo Esperanza, porque tenían la esperanza que podían ayudar a esos mineros. Y esos mineros, para la gloria de Dios, ellos no podían salvarse a sí mismos. Gracias a estas personas que intervinieron, que llamaron a ese Campo Esperanza, pudieron salir de allí. De una manera similar es la salvación del cristiano. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera que tú salieras de la profundidad de la esclavitud donde tú estabas. Éramos esclavos al pecado, estábamos muertos. Imagínate estar en un ataúd, en cadenas, en prisión. ¿Cómo vas a salir de allí? A no ser que alguien haga algo. Y alguien hizo algo, que es Dios, el único capaz de dar vida y darla en abundancia. No había manera. Por eso el nacer de nuevo es algo de Dios, que da aliento de vida a alguien que estaba muerto espiritualmente hablando, a alguien que estaba en la oscuridad, a alguien que era esclavo de su pecado. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede darnos vida. Solo Dios puede dar una esperanza viva en medio de un mundo como el que tú y yo estamos. Así que esta salvación, tú y yo podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque no es una obra tuya, no es una obra del vecino, es una obra del Dios que nunca falla. Y puedes estar convencido, si Él empezó una obra en ti, Él la terminará. De manera similar, otro punto que vemos es que podemos tener esperanza porque la herencia que recibimos no está en peligro. Esta salvación que hemos recibido y esa esperanza de que un día estaremos con Cristo en el cielo por la eternidad no está en peligro. No está en peligro. Vea lo que dice 1 de Pedro 1 versículos 4 y 5. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, Dios tiene un futuro increíble para cada persona que confía en Él. La herencia que Él da es una herencia que no se desvanece como las cosas en el mundo. Lo que ofrece el mundo se desvanece, no es seguro. ¿Cuántos de nosotros no hemos quizás invertido en algo que pensábamos que iba a funcionar? Quizás no, y hemos tenido pérdidas. ¿Cuántos de nosotros incluso confiamos mucho en los bancos? Pero ¿qué pasaría si un banco entra a bancarrota? O si compramos un vuelo y el vuelo es cancelado. O sea, cosas en el mundo donde tendemos a poner nuestra confianza no son seguras. Pero tú y yo podemos tener una esperanza viva porque la herencia que Dios ha prometido, esa herencia que un día recibiremos, no está en peligro, no se marchitará. Ha sido reservada para nosotros y somos protegidos por el poder de Dios, afirma la palabra. Así que tenemos una esperanza de una herencia que no se desvanece con el tiempo, en el cual Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Puedes tener esperanza una vez más porque esa herencia que vamos a recibir no está en peligro. No depende de ti, depende del Señor. Ya para ir terminando, vivir como extranjeros en este mundo no es fácil. Hay sufrimiento, hay dolor, pasamos por diversas situaciones, pero aún así un cristiano puede tener esperanza porque el sufrimiento que soportamos no es en vano. Y ese es el último punto que quiero dejarte hoy. El sufrimiento que tú soportas como cristiano no es en vano. Hay un propósito cuando tú y yo atravesamos sufrimiento, y es una realidad que vemos aquí en 1 de Pedro capítulo 1. Acompáñame al versículo 6 y 8. 6, 7 y 8 dice así: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y los regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. El sufrimiento nunca es por nada. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro. El sufrimiento, cuando analizamos los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva, ese sufrimiento causó dispersión de la iglesia primitiva. Todos los que estaban en Jerusalén fueron perseguidos, hubo sufrimiento, y eso provocó una dispersión de aquellos creyentes en Jerusalén. Pero esa dispersión de personas también llevó a lo que fue la dispersión del evangelio. O sea, en medio del sufrimiento que estaban teniendo los creyentes, fue algo que valió la pena y no fue en vano, porque eso fue lo que permitió de que ellos fueran testigos, no solamente en Jerusalén, sino lo fueran en Galilea, en Judea y hasta lo último de la tierra en Samaria. Tú y yo podemos conocer de Cristo hoy por hoy, porque a través del sufrimiento el evangelio fue dispersado, expandido al mundo. Y lo interesante es que, como dice el verso 8, hay como una paradoja que nosotros tenemos como cristianos. A pesar de las aflicciones podemos experimentar un gozo inefable, dice la palabra, que no se explica con palabras. El mundo no entiende cómo un cristiano puede sufrir, pero al mismo tiempo tener gozo. Pero ese gozo viene de amar y confiar plenamente en Cristo Jesús, porque sabemos que Él es real. Tú y yo, a pesar de las pruebas, podemos tener gozo. Tú y yo, a pesar de las pruebas y el sufrimiento, podemos, con esa esperanza se mantiene. Porque es que el sufrimiento no puede destruir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:10 nos dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es decir, que el cristiano puede mantener su esperanza a pesar de las pruebas, a pesar de los vientos que vengan, porque sabemos que lo que atravesamos es temporal, pero mantenemos la mirada fija en Cristo, porque sabemos y tenemos la plena seguridad de que esa salvación, esa herencia incorruptible, ese momento en que un día estaremos con Cristo, es algo que no se nos será quitado, porque sabemos que la gloria que nos espera en Cristo Jesús es algo eterno. Por eso, a pesar de las pruebas, tú y yo podemos tener esperanza. Una vez más, iglesia, claro que sí, no nos gusta sufrir, y hemos hablado de esto en el pasado. Pero el sufrimiento, dolor, pruebas, dificultades, aflicciones, como usted le llame, eso no te quita la esperanza que está en Cristo. Al contrario, es algo que Dios usa para seguir trabajando en ti. Es algo que Dios usa para seguir perfeccionando la obra que Él está haciendo en tu vida. Por eso, en medio de ellas, tú y yo mantenemos la esperanza, porque mi mirada, como lo dice 2 Corintios 4, no está puesta en las cosas temporales, sino está puesta en lo que no se ve. Wow, mi alma te alaba, Señor. Un corazón lleno de esperanza requiere una mente enfocada en el cielo. La esperanza que tú y yo tenemos se mantiene porque Cristo no falla. Y mientras tanto, tú y yo nos enfocamos en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la manera como Pedro, la palabra, nos está animando hoy. Hay un sinfín número de situaciones. ¿Qué hacemos en medio de todo? Seguimos poniendo nuestra mirada en Cristo, porque tenemos una esperanza viva, porque Él nos ha hecho nacer. Él es el que protege dicha esperanza. Nuestra esperanza está en mantener la mirada puesta en Él, autor y consumador de la fe. Tú y yo
Una vez más, como lo dije cuando estábamos orando, Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios no ha dejado al cristiano sin dejarle saber lo que va a pasar. Qué hermoso eso, ¿eh? A través de su palabra Dios muestra su plan perfecto y nos muestra que un día le veremos tal como Él es Él, que un día estaremos con Él cara a cara. O sea que ya Dios a través de su palabra ha revelado el destino final del cristiano. Por eso no nos detenemos y nos mantenemos enfocados en esa meta, porque sabemos que Dios es fiel y justo y Él ha de cumplir, y nos ha mostrado que ese día vendrá y vendrá. Para la gloria de Dios, culmino ya con esta historia el día de hoy. Este mes mi esposa y yo tenemos el gran privilegio de celebrar 6 años de matrimonio el 22 de agosto. Gloria a Dios, déselo fuerte. Pero yo recuerdo en los tiempos cuando estábamos comprometidos. Nos comprometimos en febrero del 2020. Mi esposa y yo, bueno, en ese tiempo éramos prometidos, habíamos puesto una fecha en el calendario. Bueno, la boda va a ser el 22 de agosto del 2020. Lo que no contábamos es que 1 o 2 meses después iba a surgir esta pandemia que cambió el mundo. Pero ya esa fecha estaba en el calendario. Ya todos los preparativos se estaban haciendo, y mi esposa y yo no solamente estamos hablando de una pandemia, a pesar de la pandemia nos casamos. A pesar de que mi mamá, mi hermano y otros familiares no pudieron estar allí, nos casamos. A pesar de que ella y yo teníamos muchas diferencias. Yo quería invitar al Raimundo a todo el mundo, mi esposa puso los frenos. No, hay que tener menos personas. Yo quería simplemente hacer una ceremonia y ya no quería hacer una recepción, y mi esposa me dice: no, hay que hacer una recepción. Había una diferencia en el idioma, ella habla inglés, yo hablo español. Hubieron muchas cosas, obstáculos que surgieron en los preparativos de la boda, pero nada de eso nos desanimó. ¿Por qué? Porque teníamos ya una fecha fija y sabíamos que íbamos a casarnos. Iglesia, al igual que una pareja que soporta los preparativos para una boda, que soporta el estrés porque sabe que el día de la boda está segura y se aproxima, está garantizado, nosotros podemos también soportar el mundo de hoy. Estamos acá como peregrinos. No somos de este mundo, somos extranjeros, pero sabemos que un día vamos a tener una boda con el Cordero que ya está fijada en el calendario eterno. No cambiará. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Cuando el sufrimiento te golpee, cuando te sientas como un extranjero, y cuando el peso de este mundo agonizante intente aplastarte, recuerda que no estás en casa y que el sufrimiento no es en vano. Tienes una esperanza viva, activa, inmortal, permanente en Cristo Jesús. Así que ¿qué hacemos? Pues mantenemos nuestra mirada fija en el cielo, donde está nuestra esperanza. Aferrémonos a esa herencia que no se marchita, que no se desvanece, y vivamos cada día, iglesia, con valentía, con gozo, porque tenemos una esperanza viva. Pero también al mismo tiempo soy muy cuidadoso con el lenguaje. Iglesia, tienes una esperanza viva. Pero quizás tú estás aquí hoy y aún no eres parte de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? A veces pensamos que la iglesia es el edificio. Y en cierto sentido, claro que sí, a este edificio le llamamos iglesia. Pero en el sentido espiritual, la iglesia del Señor son aquellos que han puesto su fe en Jesús y han pedido perdón. Y quizás tú has caminado una vida en la cual no has puesto a Dios en primer lugar. Quizás todo lo que yo he hablado el día de hoy puede ser un poquito extraño para ti. Y déjame decirte, sí lo es, porque si no tienes a Cristo, esto no tiene sentido. Pero quizás tú entendiste hoy que hay un Dios que te ama tanto, que envió a Jesús a morir en una cruz por ti. Una vez más, el mundo, mira, acá está el librito.
Hay un montón de estadísticas de personas sin esperanza, y quizás tú eres una de ellas hoy. Y no podemos salir de este lugar sin que tú hoy pongas tu fe en aquel que sí da esperanza viva. ¿Quiere decir que ahora tu vida será la más fácil de todas? No, para nada, pero quiere decir que ahora tendrás al Dios todopoderoso, al León de Judá, al poderoso gigante que te acompañará en medio de cada dificultad. Y que vas a tener una herencia incorruptible en el cielo, no porque depende de ti, sino depende del único fiel y justo. Oh, créeme, no hay mejor decisión que poner tu fe y esperanza en Cristo Jesús. Así que si ese eres tú el día de hoy, si eres una persona que aún no es parte de la iglesia, si eres una persona que aún tiene dudas acerca de su fe, si eres una persona que quizás has estado visitando iglesias y no estás seguro de lo que hay que hacer, bien simple, confía en Dios con toda tu vida. Pon tu fe en Él. Cree que Jesús es el Señor, que vino y vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Y que sí, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Porque es a través de esa resurrección que podemos tener vida y vida en abundancia. Así que inclina tu rostro, y si ese eres tú el día de hoy, puedes repetir en tu corazón, en tu mente, algo como esto: Dios del cielo, vengo delante de ti y te pido perdón porque te he fallado. Hoy te pido perdón por mis pecados, por mis maldades. Me arrepiento. Hoy necesito de esa esperanza. Reconozco que Jesús es el Señor, quien resucitó de entre los muertos. Ayúdame a vivir en Él, por Él y para Él. Dios del cielo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo en Jesús, quien resucitó, y pongo mi esperanza en Él. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora.